Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, bueno, en este caso estoy yo solo porque os vengo a contar una cosilla que bueno, tiene que ver, hemos dicho, ¿no? Al final hacemos vídeos, no, iba a decir prácticamente diarios, pero hacemos vídeos diarios y hay a veces donde, pues simplemente, oye, lo que sería IACorp, ¿no? La empresa, pues tampoco tiene mucho más, ¿no? Entonces he pensado, oye, hoy he estado pensando sobre un par de cosas que me parecen también bastante importantes de compartir a nivel de también, que al final sigue siendo parte de Jacob, ¿no? Que al final que es todo el tema de YouTube, de un poco la visión que tengo, porque he estado pensando un poquito sobre esto. Y bueno, os la quería compartir también para que veáis un poco todo lo que sucede un poco detrás de cámara, de todo esto, de, oye, de llevar un canal de YouTube, de llevar este tipo de redes sociales, de cómo lo pienso yo, ¿vale? Cómo lo quiero montar. Y, y nada, simplemente eso, para que tengáis una visión de eso. Entonces, tengo por aquí, ¿vale? Voy a ver si se ve aquí en la cámara. A ver si esto quiere enfocar, si hace su función. Bueno, ahí más o menos, se ve un poquito quemado, ¿vale? Pero aquí me ha apuntado, he estado un ratillo, que esto es lo típico, ¿no? De que parece que es poco, pero en verdad en mi cabeza como que ha habido mucho más, ¿no? Y me he tenido que tirar un buen rato para conseguir esto. Y os comento un poco la situación actualmente, ¿no? Yo por un lado, bueno, pues tengo toda la parte obviamente, de desarrollo, ¿no? Que estamos haciendo con la empresa. Tenemos también un software, Zali, que lo estamos montando. Y luego también tengo toda la parte de la formación, ¿no? Entonces al final YouTube amplía todo esto, ¿no? Me permite llegar a más personas eh, para cualquier cosa, ¿no? También para luego nuevas colaboraciones, ya sea de formación o de lo que sea, ¿no? Que por ejemplo Webpositor, la formación que hago con ellos, pues bueno, llegó gracias a ello, ¿no? Entonces YouTube al final es una parte muy importante de todo lo que hago, al final yo creo que también en parte lo que me diferencia a otras personas, ¿no? Otros desarrolladores al final tengo por suerte, bueno, por suerte tampoco, porque me he esforzado mucho para conseguirlo, ¿no? Pero tengo este canal, bueno, este no, el otro, que este poco a poco va creciendo, ¿no? Para llegar ahí, y entonces, obviamente, es algo que tengo que trabajar, es algo que hay que mejorar, que iterar, y esto, bueno, se sirve para el canal de YouTube y con todo en la vida, ¿no? Y al final, aunque consigas buenos resultados, yo al final con otro canal de YouTube tengo, pues eso, unos 40.000 suscriptores, que oye, ya es algo, pero siempre hay que ir iterando, hay que ir mejorando y hay que intentar llegar como, bueno, pues al siguiente punto, ¿no? Y os comento un poco, o sea, lo que me pasaba a mí con el canal de YouTube hasta ahora es que, bueno, como te he dicho, estoy en muchísimas cosas y al final los vídeos de YouTube se estaban quedando un poco secundarios, en el sentido de que, pues al final, pues tampoco me comía mucho la cabeza, tampoco subía así contenido como tal. Y lo que me he dado cuenta no es que, pues al final, lógicamente, pues la gente, cada vez los suscriptores vienen más lento, cada vez las visitas vienen más lento. Y entonces, hoy ha sido un día en el de decir, oye, vamos a parar esta rueda, vamos a pensarlo bien, porque al final es una parte muy importante y cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, os quiero llevar ahora un poco por el pensamiento de lo que tengo aquí escrito, ¿vale? Aquí estamos también Jaime y yo en la foto, he utilizado esto y que es un poco lo que he seguido, ¿no? Entonces, al final, las redes sociales, como yo lo entiendo, y creo que hay que entenderlo, y es que yo, lo que entiendo en una red social, lo que hay que hacer, el caso de la forma, por así decirlo, del tipo de contenido que yo subo son dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos que entretener, pero por otro lado también tienen que aprender cosas nuevas, ¿no? Es un poco la idea de los dos y es ese punto, yo creo, mágico, verdaderamente, donde YouTube creces mucho es cuando juntas ese entretenimiento y con ese aprendizaje. ¿Qué es lo que me estaba sucediendo a mí hasta ahora? ¿Qué es lo que me he dado cuenta? De que me está centrando muchísimo en la parte solo de aprender. En el sentido de que todos mis vídeos eran tutoriales relativamente complejos, algunos, ¿vale? En el que pues no daba paso a esa parte de entretenimiento o también y de alcance, generalmente, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco sobre eso, porque bueno, yo creo que es interesante y que también, ya sea con esto, en el caso de que tengas un canal de YouTube, o en el caso de que trabajes en las redes sociales, o en el caso de que tengas otra cosa, seguramente te pueda ayudar. Entonces, lo primero que me pregunté, ¿vale? Y esto es algo muy importante, es, oye, al final tú tienes que crear un contenido no en redes sociales que tú también veas. Entonces, la primera gran pregunta no es, oye, ¿qué contenido ves en YouTube? Es la pregunta que me hice. Y al final yo lo que me doy cuenta es una cosa, llegado bueno, a mi nivel, iba a decir, como si estuviese aquí, si fuese el jefe del mundo. Yo, por ejemplo, tutoriales en YouTube como tal, de los vídeos que yo subo, yo en verdad tampoco los veo como tal. O sea, no es algo que vea, no es algo que consuma, porque considero que la parte técnica la puedo desarrollar por mí mismo, que ya tengo las nociones y que verdaderamente un tutorial me va a permitir hacer cosas muy, pero que muy concretas que seguramente casi nunca tenga que aplicar, ¿no?
Entonces, los tutoriales yo prácticamente no los veo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente veo y qué es lo que veía también en un inicio, ¿no? Porque al final esto es muy importante. Al final, tú lo que buscas siempre sobre todo con vídeos, yo creo que lo que tienes que buscar es que las personas tomen acciones, en el caso de que hagas también una parte de formativa y que no sea y de aprender no solamente entretenimiento, ¿no? Que las personas tomen acciones y que vean una transformación contigo, ¿no? Eso es principalmente lo que tienes que buscar. Y es un poco cuando yo, ¿no? Echando vuelta atrás de cómo empecé, de todo lo que, cómo lo monté, oye, al principio qué es lo que veía, etcétera, etcétera. En verdad, no me ponía a ver tutoriales como tal de, venga, vamos a ver cómo crear esto en N8, a crear esto, sino pensaba más bien, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para montar esto? ¿Cómo lo hace esta persona? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que no? Y al final, ¿cómo empezar a hacer X? ¿O cómo empezar a hacer Y? ¿No? Que lo tengo aquí apuntado. Entonces, al final, creo que ese contenido, al final, si es el que veo, yo creo que también es el reflejo de lo que tengo que hacer y de lo que tiene sentido, ¿no? También me podéis decir que cómo lo veis vosotros, pero yo creo que eso, el contenido que va más relacionado con, oye, ahora vamos a definirlo más, ¿no? Pero de vamos a tomar una acción, vamos a hacer algo concreto, cómo empezar a hacer X, cómo empezar a hacer Y verdaderamente tenerlo muy bien estructurado para que esa persona tome acción y al final le lleve a una transformación, pues lo que hace es que sea un contenido mucho más enriquecedor para más personas que el otro, que ahora vamos a hablar también un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces, después la siguiente pregunta que me hice, que creo que también es muy importante, es ¿qué quiero transmitir? ¿No? Que ahora vamos a entrar, ¿qué quiero transmitir con estos vídeos? ¿No? Un poco los valores. Y yo creo que está muy relacionado con esto, con el contenido que veo. Al final yo lo que quiero definir, lo que quiero conseguir con esto es que la gente tome acción, ¿no? Y con tutoriales sí que es cierto que la gente que se lo ve va a tomar acción, pero verdaderamente creo que estoy atacando eso a un grupo muy pequeño de personas en el que van a tomar acción, pero tampoco va a haber una transformación, porque ya están en un punto en el que estás aquí y al final lo que le vas a añadir es esto, ¿no? Entonces, verdaderamente, la acción y la transformación es muy difícil llevarla desde ahí, creo yo. Entonces, bueno, pues quiero transformar a eso, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, de verdad que me he perdido por aquí, que tengo aquí bastantes cosas apuntadas. Entonces, al final, con YouTube lo que busco, ¿no? Es atraer. Y yo creo que tiene que ser eso. Al final es como una bombilla para una polilla. Y siendo vosotros las polillas, en el que la idea es atraer, ¿no? Atraer a esas personas y buscar esa transformación. Entonces, al final, esto se traduce en un contenido de alcance y yo creo que es a lo que tiene que ir dirigido, a un contenido de llegar a muchas personas y sobre todo, ¿no? La parte técnica, monetizarla, que yo creo que es algo importante porque al final todo esto lo puedes hacer por pasión, YouTube, a mí me gusta mucho, pero obviamente también tiene una parte monetaria y bueno, hay que pagar a las personas que están detrás, hay que pagar al editor en el caso de que tengas, que ahora voy a hablar de eso, y bueno, tienes que pagar a gente, lógicamente. Entonces, lo que yo veo es eso, es que, oye, YouTube sirve para crear contenido de alcance y luego creo que tiene más sentido en vez de hacer tutoriales dentro de YouTube, que al final las personas, a las personas a las que les voy a poder, para que me entiendas, ¿no? Si yo subo y si subís tutoriales a YouTube ahora mismo, ¿qué es lo que va a suceder? Que las personas que se lo van a ver son personas que ya tienen un nivel decente en la herramienta que sea, en esa parte técnica, y directamente la transformación que van a conseguir a través de eso va a ser menor. Entonces, luego cuando pasen también a, por ejemplo, a una formación que tengas tú privada o algo así, en mi caso, ¿no? La comunidad, por ejemplo, la transformación que van a tener y al final el resultado que van a obtener respecto al punto donde estaban va a ser muchísimo, muchísimo menor, ¿no? Entonces, creo que tiene más sentido que toda la parte técnica como tal del desarrollo, de cómo montar las cosas, hacer estas cosas, venderlas, venderlas al final, ¿no? Ya sea de una formación, ya sea de la forma que sea, pero vender esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso lo que consigues es crear FOMO. Al final también, si tú explicas cosas de cómo empezar a hacer X, cómo empezar a hacer no sé qué, las personas entienden eso, pero luego obviamente también quieren aprender a hacerlo, ¿no? Y entonces cuando quieren aprender a hacerlo, ahí les creas mucho FOMO porque dicen, ostras, esta persona me está explicando todo esto, encima tiene una formación o algo, o hace desarrollos o lo que sea, lo quiero aplicar o quiero aprender yo también a hacerlo, ¿no? Y ahí creo que tiene mucho más sentido que entre toda esa parte, ¿no? De la parte técnica como tal. Entonces, pues eso, con tutoriales, ¿no? Al final, que lo tengo apuntado por aquí, lo que hace es atraer a las personas que están muy pero que muy dentro y solo les puedes aportar un poquito más, ¿no? Y al final no tienen transformación y eso no les motiva. Mientras que a las personas, si les hablas sobre negocios, si le hablas contenido tal vez un poco más general, pues creo que tiene sentido y les motiva y al final consigues esa transformación que yo creo que, como te he dicho, se puede aplicar a muchas, muchas cosas.
Entonces, dicho esto, después ahora, ¿qué es lo que... cómo debe ser un vídeo, ¿no? Para que esto funcione. Un vídeo lo que tiene que tener, básicamente, lo que llega a uno, que es súper sencillo, pero debe llevar obviamente una acción cada uno, debe aportar, debe también, que esto es algo que no estaba teniendo en cuenta y creo que es muy importante y voy a empezar a hacer, que por cierto, si alguno está viendo este vídeo, vale, y es editor y quiere trabajar, estoy buscando un editor ahora mismo, y es que el contenido tiene que ser mucho más atractivo, el que subo, ¿no? Al final, la gente entra por entretenimiento y al final todas las personas ya, todos utilizan, ven shorts, ven TikTok, tienen el cerebro, bueno, tienen un cefalograma plano en vez de cerebro, entonces el contenido tiene que ser más atractivo a la vista, aunque la calidad, por así decirlo, del contenido en sí sea muy buena, debe ser atractivo, ¿no? Al final, como todo, la primera vista, pues la primera impresión es muy importante. Entonces, algo que me voy a centrar ahora, en eso, en que será atractivo a la vista. Después, también eso debe llevar a la acción, obviamente debe aportar valor. Y al final también algo muy importante sobre el contenido, que creo que esto es algo que va un poco, que yo me he estado peleando mucho, ¿vale? Porque al final yo también he empezado a trabajar con gente, he trabajado con gente que era experta en contenido de YouTube, que te decía que lo tienes que hacer de una forma, que tenías que hacerlo de otra. Y también pues eso, que tienes que empezar en Instagram, que tienes que utilizar distintas redes sociales. Y al final yo lo que, no, lo que yo mismo he llegado a la conclusión es que es mucho más importante en todo lo que hagas, generalmente la calidad sobre la cantidad. Es decir, pensar una muy buena idea, hacerlo muy bien. Al final estos son piezas, cuando creas contenido, son piezas, es como una inversión, en el sentido de que eso ya va a ser parte de ti, aunque tal vez sea de tu marca, por así decirlo, que te va a conocer las personas, aunque sea un 0,0001%, si tú lo piensas a medio o largo plazo, ese 0,001% al final, cuando subes muchos vídeos, se convierte en tu personalidad, en la forma en la que eres. Entonces, si tú subes mucha cantidad, pero poca calidad, a medio plazo lo que te va a pasar, y esto con todo, en general, a medio plazo, que al final es lo importante, no el corto plazo, lo que te va a suceder es que vas a ser mediocre, en ese sentido. Al menos es como yo lo veo. Obviamente lo mejor sería calidad y cantidad, pero bueno, hay que elegir muchas veces y esto tiene que ver pues con luego contratar más personas, más equipo, pero creo que tiene mucho más sentido conseguir una marca, ¿vale? A la hora de trabajar las redes sociales, que esté mucho más enfocada a la calidad, porque en el largo plazo, esa diferencia de, oye, en vez de subir 3 vídeos a la semana, subo uno cada 2 semanas, no se va a ver tan afectada respecto a, respecto al total. Entonces, eso, al final, mucha calidad sobre la cantidad. Y luego también algo importante que hay que tener en cuenta es el tema de, es el tema un poco del embudo que quiero crear, que va a ser súper sencillo, ¿no? Al final mi idea es también, obviamente, todo este contenido, quiero... YouTube no sé qué va a pasar, YouTube de repente me puede caer un strike, me puede pasar lo que quiera, lo que sea, entonces lo que quiero hacer es llevarme a todas las personas, obviamente, fuera de YouTube, a la gente que me siga. Entonces, al final, como hemos dicho, que en cada vídeo vamos a llevar una acción y creo que es algo muy importante, esa acción al final lo que va a hacer, lo que va a ser un mini lead magnet, al final para atraer a las personas, esas personas lo que voy a hacer es conseguir su correo a cambio de ese, lo que sea, documento, automatización, no sé qué será, dependerá de cada vídeo. Y entonces, una vez que ya tenemos eso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es simplemente meterlos en la newsletter para, pues, nutrirlos, ¿no? Y llevarles, pues, ya sea a desarrollo, en el caso de que quieran desarrollo, a formación, en el caso de que quieran formación, o consultoría, en el caso de que quieran consultoría, o lo que dé la gana, ¿no? Y con eso tenerlo. Y, y bueno, eso es un poco todo. No sé cuánto tiempo llevo. Llevo 14 minutitos. Entonces, vídeo curioso, ¿no? Un poco diferente al resto. Encima estamos aquí solos, aunque Jaime está por aquí. Pero mira, aquí está. Buenas. Y, y bueno, simplemente eso, os lo queríamos comentar. Al final, como os he comentado, estos 2 últimos días, a nivel de dailies, a nivel de lo que hemos hecho, tampoco ha sido nada curioso como tal. Entonces, creo que esta reflexión, oye, pues puede aportar algo más de lo que íbamos a aportar con esos vídeos. Entonces, espero que os haya gustado. Espero que, oye, si estáis en redes sociales, pues os haya servido al menos para algo esta reflexión que he tenido. Vais a empezar a verlo cómo lo aplico a partir de ahora. Y espero que funcione, ¿no? Esto es lo de siempre. Hay que coger datos, hay que ver qué funciona, ver lo que no. Y sobre todo yo creo que algo muy importante con el tema de la creación de contenido, y algo que os recomiendo, que bueno, que se puede aplicar a muchas cosas, pero creo que uno no se debe influenciar tanto, por ejemplo, por este vídeo mismamente, pero no te influyas tanto por este vídeo y verdaderamente crea el contenido que tú verías.
Cuando tú creas el contenido que tú verías y le das esa forma y le das esa calidad, eh, creo que los resultados vienen solos. Entonces, no te fíes, te lo digo esto por experiencia, de las personas que te digan, no, lo tienes que hacer así porque esto, X, lo otro. Tienes que hacer así porque lo otro, lo otro, lo otro. Al final, esto de la creación de contenido lleva muy poco tiempo, en verdad, que de vida, por así decirlo, que desde el 2015 hasta desde el 2018 que se profesionalizó, 2017. Nadie tiene ni idea más o menos de lo que estamos haciendo, cada uno se imagina su cosa y es un poco lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete y mañana vemos todo el tema de comentarios y nada, poco más. Fuerte abrazo. Chao, chao.